Hola, ¿cómo están? Qué bueno poder saludarles en este día. Un día de invierno, pero gracias a Dios porque puedo estar aquí en casita también compartiendo con ustedes. Gracias por estar allí en las pantallas de Arauco Visión, con Enagua Televisión y también a través de las distintas redes sociales que podemos compartir. A través de Facebook, a través de YouTube, también entregando el mensaje. Y hoy día quiero compartir un momento, una reflexión acerca de una característica que Jesús tenía, que pocos valoramos, que pocos consideran, pero que también nuestro Maestro nos enseñó a algo. Jesús, cocinero. ¿Sí? Sí, Jesús, cocinero. Ese Jesús que preparaba peces, pescado, tiene que haber sido exquisito. Tiene que haber sido realmente un plato gourmet como pocos. Hoy cuando encontramos a una buena cocinera o a un buen cocinero se dice mano de monja. Me imagino que las monjas deben cocinar bien, por algo se ganaron esa característica, ese dicho, pero Jesús cocinando. El tema más que qué es lo que cocinaba Jesús o cómo lo cocinaba o con qué ingredientes preparaba un plato, era el tema cuando Jesús cocinó. Y Jesús cocinó, y la palabra de Dios lo relata, en una ocasión muy especial. Jesús había ya muerto, pero también había resucitado y tenía una conversación pendiente con uno de los discípulos, con Pedro. Pedro lo había negado. Pedro lo había negado 3 veces. Sí, Pedro, el hombre de confianza, el brazo fuerte de Jesús, la mano derecha del Maestro en su ministerio, había negado a Jesús en el momento en que Jesús más lo necesitó. Pero eso no extrañaba, ya que Jesús mismo le había dicho: Pedro, este día o esta noche tú me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Jesús ya lo sabía. El tema era que Pedro estaba tan seguro de sí mismo que su respuesta fue: oye, Jesús, parece que tú no me conoces. Si fuera necesario mi vida, yo daría por la tuya. Pero bueno, se cumplió lo que Jesús dijo, como siempre ha pasado. Pero había una conversación pendiente y Pedro sabía de aquello. Y como Jesús ya había resucitado y había aparecido a las mujeres y a algunos de los discípulos, me imagino yo que Pedro tiene que haber dicho: a mí no se me va a aparecer porque él sabe lo que yo hice. ¿Para qué va a venir donde mí? Y si llegase a venir, no va a ser para otra cosa, sino que para tirarme las orejas por lo que hice. Entonces cuando Jesús va y se encuentra con Pedro, fue en una jornada de trabajo. Pedro y sus amigos, sus discípulos, los discípulos de Jesús, habían vuelto a las redes, habían vuelto a pescar y les había ido mal. Jesús les da una sorpresa y los espera en la playa con una parrilla, y encima de esa parrilla o de esas brasas preparaba un pescado. Tiene que haber sido bastante descolocante la situación. Comienzan a bajarse de la barca los discípulos, contentos al ver al Maestro. Y yo imagino que allí Pedro trató de hacer tiempo, no quería llegar a la orilla, pero llegó el momento en que tuvo que estar con Jesús. Hola Jesús, ¿qué tal Pedro? Yo imagino que la mirada de Pedro de inmediato fue abajo. No había mucho de lo cual se sintiera él orgulloso. Había negado hacía un par de días atrás a Jesús, lo había negado que lo conocía, lo había negado con maldición. Quizás qué palabras salieron de la boca de Pedro. Y Jesús lo toma del brazo a Pedro, le dice: Pedro, dame un minutito, porfa, necesito conversar contigo. Oh, no puede ser, dijo Pedro, ahora viene. Yo creo que Pedro, dentro del periodo en que supo que Jesús había resucitado, Pedro había preparado una respuesta frente a lo que se le iba a venir según él. Pero
Pero, Jesús le dice: Pedro, tengo que hacerte una pregunta. Dímela, Jesús, ya sé lo que me vas a preguntar. Te aseguro que no lo sabes, Pedro. Sí, yo lo sé. No, mira, Pedro, quiero preguntarte algo. Pedro, ¿me amas? Pedro quedó para adentro, perplejo. ¿Qué pasó? Pedro, ¿me amas? Esa pregunta, ¡pah!, le hizo estallar su cabeza a Pedro. ¿Cómo que me preguntas, me amas, si yo te fallé? ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué no me dices, Pedro, por qué hiciste esto? Pedro, me desilusionaste. Pedro, ¿por qué me fallaste? ¿Por qué me preguntas, me amas? Para eso no estaba preparado, para eso no estaba preparado. Jesús, por favor, escucha. Yo no tenía una respuesta preparada para lo que tú me estás preguntando. Entonces Jesús le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Fue entonces cuando Pedro evidenció lo que había en su corazón. Jesús, tú sabes que te amo. Posiblemente muchos de nosotros, al igual que Pedro, en muchas ocasiones hemos negado al Maestro. En muchas oportunidades le hemos fallado, le hemos desilusionado. Y nosotros pensamos que por eso ya Jesús no nos va a amar nunca más, no nos va a tomar en cuenta nunca más. Somos olvidados de parte de Jesús, rechazados. ¿Por qué? Porque el sistema religioso hace eso. Porque cuando alguien hace algo malo, de inmediato, ya sea el pastor, el cura, el líder, lo echa de su lado, le dice: tú no sirves, tú no tienes, no funcionas así. Pero Jesús no funciona de esa manera, su pensamiento no es el como de nosotros. Jesús va y le dice: Pedro, quiero preguntarte algo. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Realmente me amas, Pedro? Yo sé que fallaste, Pedro. Yo sé que te equivocaste. Yo lo sabía, yo lo anticipé. Pero quiero preguntarte algo, Pedro. Amigo, Pedro, ¿me amas? Hoy día la pregunta es para nosotros. Cual sea su nombre: María, Juan, Lucas, Raquel, Lilian, Nancy. ¿Me amas? Francisco, ¿me amas? La respuesta la tiene usted. Solo usted. Jesús la conoce, pero quiere escucharla de usted. Si en este día necesitas decirle a Jesús lo que Él quiere escuchar de ti, creo yo que es el momento indicado para que lo hagas. Deseo sinceramente para usted, estimado amigo y amiga, que en esta jornada el amor por Cristo te supere a la culpa que sientes por haberle fallado. Dios te bendiga. Será hasta pronto, si Dios quiere.